Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Matías y hay cosas que no se pueden medir en números. Hay logros que no entran en una tabla de resultados, pero que quedan marcados para siempre. El de Ken Miles fue uno de esos casos. Un piloto brillante, un ingeniero sin título y un hombre que entendía los autos como pocos en su época. En 1966, en las 24 horas de Le Mans, estuvo a punto de hacer algo histórico. Dominó la carrera, llevó al límite el auto que él mismo ayudó a desarrollar, cruzó la meta, pero no ganó. Eso no solamente cambió la carrera, cambió la forma en la que entendemos la justicia dentro del automovilismo. Empezamos. Ken Miles nació en 1918 en Inglaterra, en un contexto donde el automovilismo todavía estaba lejos de ser un fenómeno global. Desde joven mostró un interés poco común por los autos. No le alcanzaba con manejarlos, quería entenderlos. Se interesaba por el funcionamiento de los motores, por las fallas mecánicas y por las pequeñas diferencias que podían cambiar el rendimiento de un vehículo. Durante su juventud comenzó a involucrarse en el mundo automotor desde el lado técnico, lo que permitió desarrollar una base que luego sería clave en su carrera. Esa inclinación lo diferenciaba de otros futuros pilotos que priorizaban la velocidad por encima del conocimiento. Su formación se profundizó durante la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó como mecánico en el ejército británico. En ese entorno, la exigencia era extrema y la tolerancia al error prácticamente inexistente. Cada reparación debía ser precisa, cada diagnóstico correcto. Esa experiencia no solo fortaleció su capacidad técnica, sino también su disciplina y su forma metódica de trabajar. Al finalizar la guerra, Miles no tenía fama ni respaldo económico, pero sí contaba con algo mucho más valioso: una comprensión profunda del funcionamiento de los autos y una mentalidad analítica que le permitía destacarse en un deporte donde ese perfil era poco común. A fines de la década del 40, Ken Miles decidió emigrar a Estados Unidos, buscando un entorno donde el automovilismo estuviera en crecimiento y ofreciera mayores oportunidades. Por eso, decidió California, una región donde las carreras locales comenzaban a ganar relevancia y donde había espacio para pilotos que quisieran abrirse camino. Sus primeros años no fueron sencillos. No tenía contactos importantes ni un equipo que lo respaldara, por lo que tuvo que comenzar desde abajo, participando en competencias locales y ganándose un lugar a base de resultados. Circuitos como Riverside y Willow Springs se convirtieron en su escenario habitual, donde empezó a construir su reputación. Rápidamente se destacó por su versatilidad, podía competir con distintos tipos de autos y adaptarse a diferentes condiciones de pista. No dependía de un solo auto ni de una única categoría, lo que hacía especialmente valioso en un ambiente competitivo. Además de correr, trabajaba como mecánico y desarrollador, lo que le permitía modificar y mejorar los autos que utilizaba. Esa combinación entre piloto y técnico lo diferenciaba claramente del resto. No solo sabía cómo ir rápido, sino también por qué lo hacía. Sin embargo, su carácter directo y su forma de decir las cosas generaban tensiones. No era un piloto fácil de manejar desde lo personal, lo que en algunos casos le cerraba puertas. Aún así, su talento era evidente, y con el tiempo su nombre empezó a circular entre las figuras importantes del automovilismo estadounidense. En 1963, Ford Motor Company intentó adquirir Ferrari como parte de una estrategia para ingresar al automovilismo de élite. Ferrari dominaba las 24 horas de Le Mans desde principios de la década, y Ford buscaba aprovechar esa experiencia en lugar de construir desde cero. Las negociaciones avanzaron durante meses, pero Enzo Ferrari canceló el acuerdo en último momento, principalmente por no querer perder el control de su equipo de competición. La decisión fue interpretada como una humillación por parte de Ford, lo que generó un cambio total en su enfoque. A partir de ese momento, el objetivo dejó de ser comercial y pasó a ser deportivo: derrotar a Ferrari en Le Mans. Ford inició entonces el desarrollo del GT40, un proyecto completamente nuevo orientado específicamente a esa carrera. Los primeros modelos, probados en 1964, mostraban gran velocidad, pero presentaban problemas de estabilidad y de frenos. Los abandonos eran frecuentes y el proyecto no lograba consolidarse. El desafío estaba claro: no se trataba solo de construir un auto rápido, sino crear uno capaz de resistir las 24 horas de competencia a máximo nivel. Y para eso, Ford necesitaba algo más que recursos.
necesitaba conocimiento real de pista. En 1964, Ford reorganizó el proyecto y puso a Carroll Shelby al frente del desarrollo. Dentro de ese nuevo esquema, Ken Miles asumió un rol central como piloto de pruebas. Miles trabajó intensamente en el desarrollo del GT40 durante el 64 y el 65, enfocándose en problemas específicos como la estabilidad a alta velocidad, el desgaste de los frenos y el equilibrio general del auto. Cada prueba aportaba información clave que se traducía en mejoras técnicas concretas. El proceso fue exigente y lleno de dificultades. Los resultados no llegaban de inmediato y la precisión sobre el equipo era constante. Sin embargo, el trabajo sostenido permitió que el auto evolucionara de manera progresiva. En 1965, aunque los resultados en Le Mans no fueron positivos, el GT40 mostraba avances importantes. El proyecto tenía una dirección clara y un auto cada vez más competitivo. En ese contexto, Miles se consolidó como la pieza fundamental del desarrollo, siendo el encargado de transformar un auto problemático en una máquina capaz de competir al más alto nivel. Las 24 horas de Le Mans de 1966 no fue una carrera más, fue el punto culminante de una guerra deportiva iniciada hace años, cuando Ford Motor Company decidió enfrentar directamente a Ferrari en el terreno donde dominaba sin discusión. Ferrari había ganado 6 veces consecutivas en Le Mans entre 1960 y 1965, consolidando una supremacía que parecía imposible de romper. Ford, en cambio, llegaba con precisión, inversión millonaria y la necesidad de demostrar que su proyecto finalmente estaba a la altura. Después de los fracasos de 1964 y 1965, el equipo llegó a 1966 con una versión completamente evolucionada del GT40, el MK2. Este modelo incorporaba un motor V8 de 7 cilindros derivado de la NASCAR, diseñado no solo para alcanzar altas velocidades en la recta de Mulsanne, sino también para resistir el desgaste extremo de una carrera de 24 horas. Además, se habían realizado mejoras claves en la refrigeración, los frenos y la estabilidad. Muchos de estos avances impulsados directamente por el trabajo de Ken Miles durante las etapas de desarrollo. Durante el inicio de la carrera, el planteo de Ford fue agresivo, a diferencia de años anteriores, donde la confiabilidad era el principal problema. En 1966, el equipo apostó por imponer el ritmo desde el principio, obligando a Ferrari a correr al límite. Los autos estadounidenses tomaron rápidamente posiciones de liderazgo, mientras que los de Ferrari comenzaban a mostrar signos de desgaste mecánico. La carrera empezó a definirse no solo por la velocidad, sino por la resistencia, la estrategia y la capacidad de adaptación a lo largo de la noche. Ken Miles, compartiendo el auto con Denny Hulme, se destacó desde las primeras horas. Su manejo era preciso, constante y extremadamente eficiente. No cometía errores, cuidaba el auto cuando era necesario y aceleraba cuando la situación lo permitía. Esa combinación le permitió mantenerse siempre en los primeros puestos y con el paso de las horas consolidarse con el líder de la carrera. Para la mañana del domingo, la carrera ya tenía un claro dominio de Ford. Ferrari había quedado prácticamente fuera de la competencia debido a problemas mecánicos y los GT40 ocupaban las primeras posiciones. En ese contexto, Miles no solo lideraba, sino que lo hacía con autoridad, mostrando un control total de la situación. En las últimas horas, cuando la victoria parecía asegurada, surgió una decisión que cambiaría el desenlace. Desde la dirección de Ford se ordenó que los 3 autos líderes redujeran la velocidad y se reagruparan para cruzar juntos la línea de meta. La intención era generar una imagen histórica, un final en formación que simbolizaba el dominio absoluto de la marca sobre el rival. Miles, que había construido su liderazgo durante toda la carrera, acató la orden, redujo el ritmo y permitió que los otros GT40 se acercaran. Sin embargo, esa decisión tenía una consecuencia que no todos consideraron en el momento. Según el reglamento de Le Mans, el ganador no se definía por quién cruzaba primero la línea de meta, sino por quién había hecho mayor distancia durante toda la carrera. Debido a su posición de largada, el auto de Bruce McLaren había partido unos metros más atrás que el de Miles. Al reagruparse y cruzar juntos, ese pequeño detalle se vio determinante. McLaren fue declarado ganador oficial, ya que había recorrido una distancia ligeramente mayor. La decisión generó una polémica más grande
de la historia del automovilismo. Ken Miles había sido, sin discusión, el piloto más sólido durante toda la carrera. Lideró durante gran parte de las 24 horas, mantuvo el auto en condiciones óptimas y ejecutó una actuación prácticamente perfecta. Sin embargo, no quedó registrado como vencedor. Más allá del resultado oficial, lo ocurrido en Le Mans 1966 expone con claridad la tensión entre la lógica deportiva y la lógica empresarial. Ford priorizó el impacto simbólico de una llegada en formación, una imagen que recorrió el mundo y marcó un antes y después en su historia dentro del automovilismo. Pero ese mismo gesto dejó a Miles sin una victoria que, en términos deportivos, le correspondía. El 17 de agosto de 1966, durante una prueba del prototipo J-Car en Riverside, Ken Miles sufrió un accidente fatal. El vehículo perdió estabilidad a alta velocidad, se estrelló y se incendió, provocando su muerte inmediata. Su fallecimiento ocurrió en el punto más alto de su carrera, apenas 2 meses después de Le Mans. Ford continuó compitiendo y consolidó su dominio en los años siguientes, pero la ausencia de Miles fue significativa. Con el tiempo, su figura fue reconocida fundamentalmente en el desarrollo del GT40. Más allá de los resultados oficiales, su impacto técnico y deportivo lo posiciona como una de las figuras más importantes en la historia del automovilismo. Su legado no se mide en títulos, sino la influencia que tuvo en uno de los proyectos más importantes del deporte.